de aquí en más en la clase, los puntos de giro que vamos a estar considerando en las chapas, los vamos a llamar polo. Entonces, el polo en el cual gira esta chapa, cuyos dos puntos de referencia son el punto A y el punto B, pasa de esta posición inclinada que tenemos hacia la izquierda, pasa girando en O a una posición inclinada hacia la derecha, donde el punto A pasa a la posición A' y el punto B pasa a la posición B'. Esto, entiendo, conceptualmente lo están viendo. Todo lo que se les ha mostrado acá en la gráfica es a los fines didácticos con desplazamientos muy manifestados en distancias importantes y en vectores importantes. Y lo que vamos a ver luego al final de la clase, o lo que vamos a estar hablando, son desplazamientos infinitésimos. Pero esto es para graficarlo y dejar bien evidenciado qué es un desplazamiento horizontal o qué es una rotación, y qué pasa con los puntos antes y después de cada uno de esos desplazamientos. Y ya pasando a un ejemplo integral de lo que pasa con una chapa en el plano, seguimos en el plano, coordenadas X e Y, y en esta chapa que acá ocupa o se grafica como chapa S y de la cual se referencian los puntos A y B, pasa luego de esta posición a una posición definitiva S1. Y el punto A pasa a la posición A1 y el punto B pasa a la posición B1. Esto, si quieren y magnificado, se puede descomponer como los tres desplazamientos posibles que tenemos en el plano, que son el desplazamiento en sentido horizontal, el que recorre en el sentido de las X, cuando un punto de referencia A pasó a la posición A' o B a la posición B', un desplazamiento vertical, que es cuando pasamos de A a A segunda o de B a B segunda, y con el mismo concepto del que les había explicado recién, el concepto de polo, punto que se mantiene indesplazable y a partir del cual gira toda esta chapa rígida. Ese punto, a partir de ese punto O, giró esta chapa cuando estaba de esta posición a esta posición S1. Entonces, este punto referenciado como A segunda, generó este arco pasando a esta posición definitiva A1, y la posición B segunda, al girar, pasó a la posición B1. Estos pasos intermedios explicados, de esta posición S a esta posición S que está acá, con un desplazamiento horizontal, o este con el desplazamiento vertical, son todas conceptualizaciones o asimilaciones que simplificamos diciendo que el desplazamiento total lo puedo componer en un desplazamiento horizontal, en uno vertical y en una rotación. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué mostrarle tan detalladamente esto? Porque después lo que vamos a estar mirando en las chapas sobre las que vamos a estar trabajando y ustedes incorporando este conocimiento es porque después van a tener que ver cuáles son los desplazamientos virtuales que puede tener esa estructura y graficar y poner en evidencia esos desplazamientos o en sentido horizontal o en sentido vertical. Y esto es lo que acá, esto sería la introducción teórica, o que lo vean o lo visualicen, de cómo son los desplazamientos posibles. Esto que les decía, esto es lo que ya vienen recorriendo en la materia. Ustedes, cuando en las estructuras, en las vigas, en los pórticos, en los reticulados, ustedes han metido las tres restricciones que hemos puesto sobre las estructuras, no era otra cosa que tratar de asegurar que esa estructura se me mantuviera inamovible y que no existieran estos desplazamientos y que justamente le restringiéramos los desplazamientos horizontales, los desplazamientos verticales y las rotaciones. Que eso fue lo que incorporamos con ¿qué?
con lo que llamamos apoyos. Acá, esto es repaso de lo que ustedes ya vienen calculando, venimos determinando reacciones de apoyo, que básicamente con la variedad de apoyos que vienen estudiando son los apoyos simples o apoyos de primera especie, que lo único que restringen es un solo grado de libertad. En este caso, este triangulito puesto sobre estos rodillos, lo que ejemplifica es que impide o restringe para esta chapa que tenemos acá los desplazamientos en sentido vertical en la dirección del eje Y. Esto es eficiente, este apoyo, y me impediría que esta estructura se me desplace en esta dirección vertical. Pero esto me está permitiendo, porque patinaría o rolaría en estos rodillitos que tenemos acá abajo, el desplazamiento horizontal, este apoyo no lo restringe, y tampoco restringe esto porque esta chapa la hemos considerado que está unida a este apoyo en esta articulación, en este punto A. Entonces, se puede desplazar en sentido horizontal y puede girar. Esto era lo que llamamos apoyo de primera especie. En otra idea de apoyo, otra alternativa, eran los de segunda especie, que ustedes vieron y tanto usamos en vigas, en pórticos y demás, que son esto, que lo que hicimos es lo mismo que el anterior, que le sacamos los rodillitos, y en ese caso ya no lo podemos, ya me restringe los desplazamientos verticales, me restringe los desplazamientos horizontales, porque ya no se puede desplazar en esos rodillitos, y me permite un solo grado de libertad en el plano, que sería la rotación en A. Este es una alternativa de apoyo de segunda especie. Otra opción de apoyo de segunda especie sería esta que se muestra acá, que en este caso es un patín extendido sobre el rodillo, que visualmente parece y confunde con este otro, nada más que tiene una superficie, una base de sustentación bien extendida, bien extensa. Entonces, ¿esto qué está permitiendo? Esto está permitiendo, ¿o qué me restringe? Los desplazamientos en sentido vertical, y como es tan extendida esta base, me restringe las rotaciones. Pero no restringe los desplazamientos en sentido horizontal, porque podría estar girando en estos rodillitos. Entonces, esto es otra opción, otra alternativa, y que, bueno, habrá que analizarlo y será un dato del ejercicio y de la vinculación que tenga la estructura, como para nosotros, en función de eso, saber cuáles son las restricciones eficientes que tiene el apoyo, en este caso de segunda especie que estamos usando. Y una tercera alternativa, una segunda alternativa, tercera alternativa que aplica a un apoyo de segunda especie es esta que se muestra acá, que fíjense, es en una componente o estructura rígida, está esta hendidura que ustedes ven acá, y ahí está metida la estructura que nosotros estamos estudiando. Esto, fíjense que lo que está haciendo es ser eficiente para evitar el desplazamiento en sentido vertical y el desplazamiento y la rotación, porque justamente esto funciona como esta especie de empotramiento. Pero esto, al estar solamente encajado, si quieren, en esta hendidura que vemos en esta especie de pseudo empotramiento, esto, si ustedes lo traccionaran, lo sacaran hacia afuera, lo van a sacar. Entonces, este tipo de apoyo restringe dos desplazamientos y no restringe el desplazamiento horizontal. Entonces, lo que les quiero mostrar es que en estos tres casos, que son los tres casos de alternativas diferentes de apoyo de segunda especie, hay que estar analizando para qué es eficiente ese apoyo y cuál es el grado de libertad que está liberando o el que no está restringiendo. Y una tercera y última opción es toda esta variedad que tenemos acá abajo de apoyos de tercera especie,
que son los que necesitamos, en definitiva, en el plano para asegurar la triple restricción. Una primera opción, que es la que se ve aquí a la izquierda, con lo que es directamente un empotramiento. Esto que está rayado acá a 45, donde la estructura está rígidamente o solidaria a todo este otro componente o a toda esta base que la sustenta. Entonces, de esta forma, la chapa no se puede desplazar en sentido vertical, horizontal, ni puede rotar. Y esto es lo que ustedes han visto y hemos calculado en vigas y demás como empotramiento. En forma alternativa, si no tienen la triple restricción en el propio empotramiento, la misma chapa puede quedar con la triple restricción en el plano, compartiendo un apoyo doble y uno simple, como esto que está mostrado acá como apoyo A, y, apoyo doble y uno simple. En A restringe desplazamientos horizontales y verticales, solo permite rotación, pero al agregarle el apoyo en B, ese apoyo es eficiente y me restringe el tercer grado de libertad o la rotación. En forma similar, en vez de hacerlo con una doble y una simple, directamente pongo tres restricciones simples eficientes, que son los apoyos A, B y C, y estos serían tres apoyos simples. Fíjense que lo que se ponen acá son especies de cables, bielas o tensores que lo que hacen es agarrar esta chapa rígida en esos puntos A, B y C. Y lo que restringen son los desplazamientos en el sentido longitudinal de cada una de estas bielas. Pero eso permite rotar y permite desplazar, y por eso se grafican de esta forma, que esto equivale a mostrarlo de esta forma, como directamente un apoyo simple. ¿Me están siguiendo? ¿Hay dudas respecto de los apoyos? Sé que no he incorporado ningún conocimiento nuevo, más que mostrarle que puede haber variedad, sobre todo en los dobles o en los triples. ¿Hay alguna duda en lo que estamos viendo, siguiendo? No, profe. Excelente. Bien. Otro de los temas que ustedes vieron en apoyo era asegurar, por un lado, el concepto de eficiencia de esos apoyos. Acá nos enfrentamos a tres casos donde una chapa en el plano, yo les acabo de mostrar que una chapa en el plano le poníamos triple restricción, o doble y simple o triple restricción, y la habíamos fijado en el plano. Acá, misma chapa, le he puesto triple restricción y ahí me estoy dando cuenta que esto se me puede desplazar. ¿Por qué? Porque en este caso, los tres apoyos simples que he colocado me restringen el desplazamiento vertical. Y esta chapa, si yo la empujo en forma horizontal, va a estar desplazándose y nada lo restringe. Entonces, esto es muy importante que lo vean, lo visualicen, de que la existencia de la cantidad de apoyos es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo que tienen que asegurar es que esos apoyos que colocan sean eficientes para que la suma de restricciones que me incorporan sean las que necesito para dejar estática la estructura o la chapa que estamos tratando. Esto, en este caso, en este primer caso, lo que podría ocurrir es ese desplazamiento horizontal, que espero lo estén visualizando y si no, peguen el grito. Una segunda alternativa, un segundo ejemplo, que mírenlo por separado, digamos, es este que se nos produce acá. Volvemos a tener la chapa en el plano, la triple restricción, pero si yo prolongo
la recta de acción, la normal a cada uno de estos apoyos simples, fíjense que las tres se terminan cortando en este punto D. Entonces, si por un momento yo jugara y a esa estructura le imprimo una rotación con centro en D, me va a estar girando, me va a estar patinando en todos estos rodillitos que tengo debajo de cada apoyo y con centro de giro en este punto referenciado como D. O sea, que estoy frente a otro ejemplo de apoyo no eficiente. Y quiero que visualicen, en este caso dijimos se me puede desplazar horizontalmente. En este caso, quiero que visualicen que lo que puede estar ocurriendo en este caso es que va a estar girando en D. Y por último, otro caso de triple restricción que no me genera, no me asegura la estabilidad de esta estructura o que se me queda quieta esta estructura, es este que se me produce acá. Fíjense, en este caso trabajo con un apoyo doble. Y ya sea que ponga cualquiera de los dos o los dos a la vez, en este caso hasta vínculos superabundantes, porque estaría trabajando con 4 restricciones para el plano, pero sin embargo, las normales a las rectas de acción de este apoyo simple pasan por C y este apoyo simple B pasa, la normal pasa por C también. Entonces, también vean que esta chapa, lo que le puede ocurrir es que se transforma este punto en un polo, en un punto de giro, y esta estructura se podría estar girando en C perfectamente, y acá estaría deslizándose en los rodillos que están acá debajo de B y en los rodillos que están debajo de A. Bueno, me avisan, entiendo que ha sido entendido el tema de cómo es el movimiento o el desplazamiento que les quiero decir que tienen que cuidar la eficiencia de los apoyos que están utilizando. Ahora saltamos a otro concepto, al concepto de cadena cinemática. Concepto que también vieron, que venimos repasando. Hasta ahora en nuestra mochila, creo, no estamos sumando conocimientos, solo refrescando lo que vienen analizando y calculando. Cadena cinemática es como formaron y compusieron cuando se estudió vía Herbert, pero básicamente veamos su generación. Vamos a este primer paso, esta chapa S1 y S2. En primer momento tenemos una chapa S1 en el plano, 3 grados de libertad. Puede desplazarse en X, en Y y girar. Chapa S2, 3 grados de libertad, o sea que 2 chapas tendríamos 6 grados de libertad que tenemos que restringir. Pasamos a este segundo bloque, donde ahora las chapas S1 y S2 han quedado unidas o vinculadas a través de esta articulación relativa, A1-2. Una articulación relativa lo que permite es el giro relativo de una chapa, cualquiera de ellas, respecto de la otra. Pero, y lo que restringe es el desplazamiento horizontal y vertical de una chapa respecto de la otra, porque han quedado vinculadas en este punto, permitiendo los giros relativos. Entonces, cuando yo les dije lo que restringe son desplazamientos horizontales y verticales, lo que restringe esta articulación relativa son 2 grados de libertad. Entonces, si repasamos, cuando analizamos esto, dijimos 3 grados de libertad la chapa S1, 3 la S2, tenía 6 grados de libertad, pero ahora la articulación relativa me restó 2, por eso acá estoy diciendo que me quedan 4 grados de libertad. Este conjunto, S1, S2, sin ningún apoyo externo, tendría 4 grados de libertad. En este tercer paso, o en este tercer bloque que se muestra acá, o en este desarrollo lineal que venimos haciendo, le he colocado a la chapa S1 un apoyo doble y un apoyo simple. En ese caso, tenía 4 grados de libertad, le resté 2 acá y 1 acá, 3, me queda un solo grado de libertad. Espero estén viendo y ustedes ya se estén dando cuenta de que el grado de libertad que me queda no es otro que la rotación que puede tener la chapa S2
girando en A1, porque es el único desplazamiento posible que me podría estar ocurriendo con esta chapa S2, porque esta chapa no se va a poder desplazar horizontalmente porque está agarrada acá en A1,2, no se va a poder desplazar verticalmente porque está agarrada en A1,2 y solamente puede estar girando con centro en A1,2. Si yo le incorporo un apoyo más, que es el cuarto que necesitaba para este cuarto grado de libertad que tenía que restringir, cuidando que esto sea eficiente, al incorporarle este apoyo C, en esta secuencia que les hice recorrer para que lo razonáramos juntos, he logrado a esta cadena cinemática de 2 chapas generarle la cuarta restricción con la que aseguro su fijación y evitar cualquier desplazamiento posible. Así, esto lo vieron, esto es lo que aplicamos en Viga Herford, y justamente es lo que analizábamos que fueran apoyos eficientes los que colocábamos. Esto que han visto. En la última, teniendo el apoyo C, ¿es necesario el apoyo B? Sí, y si me das un segundo, lo que me estás preguntando es muy oportuno porque vamos a hablar de la eficiencia de los apoyos. Y ya te voy a describir qué ocurriría, pero para responderte en forma directa imagínate que lo sacás, olvídate, tachalo, no está. Si este no está y solamente tenés apoyo doble acá y apoyo simple acá pensá que hay rodillitos debajo de C. Entonces, esto, pensá que tenga un peso, poner una carga vertical sobre esta chapa, eso va a ocurrir que nada lo sostiene y entonces esta chapa S2 se empieza a correr, este punto C se empieza a correr hacia la derecha y girando en A1,2. Entonces, por eso necesitas sí o sí de B para que no te vaya, para que tengas una chapa rígida, que es lo que lograste con esta triple restricción que generaste en S1, y una vez que la tenés rígida, lo que buscaste con este cuarto apoyo era asegurar que no te girara S2. Así que sí, no lo podés sacar, y sí es indispensable que pongas 4 restricciones. Hay distintas alternativas, enseguida las vemos y te muestro con otros ejemplos. Y sin salirme de esta hoja, lo que les quiero mostrar esto es cadena cinemática abierta, este concepto que se desarrolló y se les presenta acá arriba, y esto es cadena cinemática cerrada. Lo vimos, en reticulado me tocó presentarle lo que era la unidad estructural elemental, que eran los triángulos, que esta era la unidad estructural elemental que decíamos de nuestros reticulados, que era la unidad básica indeformable que considerábamos en las estructuras, y que básicamente se compone de estas 3 chapas o estas 3 bielas que vimos en reticulado, donde cada una tiene 3 grados de libertad. Tendríamos 9, pero a su vez tenemos articulaciones relativas entre 2 chapas entre sí en cada caso, entonces tenemos 3 articulaciones relativas por 2 que cada una restringen 6 grados de libertad. Entonces, teníamos 9, le restringimos 6 con las articulaciones relativas, me quedó este conjunto como volvemos a una sola chapa rígida, o se comporta este triángulo de 3 chapas rígidas, articuladas entre sí, como una chapa única, digamos. Y esto sigue siendo una cadena cinemática cerrada, pero en este caso guarda que sí es deformable, porque ustedes empujen este conjunto, este cuadrado que se nos arma acá, entre estas 4 chapas en cualquiera de sus puntos, y esto se puede desplazar. Entonces, bueno, hay que ver cuántos grados de libertad incorporo para asegurar limitarle los desplazamientos posibles. Pero esto es para presentarle el concepto de cadena cinemática abierta o el concepto de cadena cinemática cerrada, en donde, si quieren ejemplos, y por suerte ya a esta altura de la materia, ejemplos claros lo tienen en las vigas Herford que vieron, o en los pórticos triarticulados, o en los arcos triarticulados, o
o en cadena cinemática cerrada, lo que ahora están estudiando de reticulado. Acá sí, o repasemos el concepto de isostaticidad. Separemos esto acá en dos. Por un lado, acá que ven dos chapas, veamos primero este sector de la presentación. En este caso, dos chapas, 3 y 3, 6 grados de libertad, restringidos 2 por la articulación, me quedan 4 grados. Volvimos al ejemplo que tratamos recién, apoyo doble, apoyo simple, esta chapa me queda fija, puede rotar y le incorporé este acá. Otra opción, y un poco para que, no me acuerdo el nombre de la que me consultó recién, en este caso le saqué el apoyo B, pero fíjense, para hacer esto eficiente y que le restringiera los 4 grados de libertad que podían tener estas dos chapas, tengo un apoyo doble que me restringe los 2 grados de libertad y podría estar girando en A. Esto pueden girar relativamente una chapa respecto de la otra, y acá lo que antes era el apoyo B quedó concentrado en C como un apoyo doble. Entonces, esto es lo que vimos como pórtico triarticulado, que estaba articulado en un apoyo, articulado en el otro, y articulado en la articulación relativa que había entre dos componentes horizontales. Se los digo como pórtico o se los digo como arco. Pero en este caso, lo que les muestro, o lo que les quiero mostrar es que a una cadena cinemática constituida por dos chapas y articulada entre sí, necesito 4 restricciones que pueden ser dadas con doble, simple y simple, o dos articulaciones, dos apoyos dobles. Ahora, por otro lado, si tuviéramos una cadena cinemática constituida por 3 chapas, 9 grados de libertad, le restringí con las dos articulaciones 4, 2 y 2, me quedan 5. 5 que los puedo hacer con 2 y 1, 3 y 1, 4 y 1, 5. Esta es una opción. Si lo analizamos, esta doble y simple lo que hacen es fijarme totalmente la chapa S1. Esta articulación dejaría rotar en A1, 2, pero al poner C, ya esto me quedó fijo. Como esto ya estaba fijo y esta me restringió la rotación, S1 y S2 son indesplazables. Y ahora, ¿qué podría pasar con S3? Que esté girando alrededor de A2, 3, pero si le incorporo D, restrinjo el tercer posible desplazamiento que tendría, y entonces el giro posible que tendría alrededor del punto A2, 3, la articulación relativa, habría quedado restringida al incorporar D. Y otra opción, y con el mismo razonamiento, es lo que ocurre acá, que coloqué 3, 4, 5 vínculos, acá tengo 2 acá y 1 acá. Y ahí ya los dejo analizarlo ustedes, pero 3 chapas en el plano con 2 articulaciones relativas y 5 vínculos eficientes quedan restringidos. Entonces, eso es isostaticidad, iso igual, o sea, le estoy poniendo tantas restricciones como tengo en el plano. Entonces, en este caso, 2 chapas en el plano, 4 grados de libertad, les puse 4 restricciones a estas 2 chapas. O en este caso, 3 chapas articuladas entre sí de A2, me quedan con 5 grados de libertad y con distintas alternativas le he puesto las 5 restricciones. Entonces, eso es isostaticidad. Si por un momento y caprichosamente le agrego un vínculo más, ya sería hiperestático. Que existen, son abundantes las estructuras hiperestáticas que van a calcular, nada más que exceden lo que vemos en esta materia, pero pronto ya en otras materias van a estar incorporando otros conceptos con el cual van a poder calcular también las estructuras hiperestáticas. Y ahora,
El concepto y un poco acá es donde se veía en detalle lo que me preguntó recién la alumna, que es la eficiencia de estos apoyos. Así como hace un rato vimos que los apoyos tenían que ser eficientes, cuando aquí vimos que se podía desplazar horizontalmente, o en estos dos casos podía girar alrededor de D o podía girar alrededor de C, ahora vamos a ver la eficiencia de los apoyos. En este caso, fíjense que lo que estoy tratando de mostrar acá es qué pasa si me faltara B, que fue la pregunta que me hicieron recién. Si falta B, puede girar alrededor de A1, 2 y desplazarse horizontalmente. O si me falta C, puede girar alrededor de 2. Y acá, si me falta B, puede, con polo en O2, desplazarse horizontalmente y va a estar girando, y esto girando alrededor de A, esto bajando para acá, esto girando relativamente una chapa respecto a la otra, y esta chapa O2 girando con este polo O2. Y en el mismo concepto de eficiencia de los apoyos, fíjense, acá tenemos la chapa que habíamos visto recién, esta que vimos recién, que era este primer caso que teníamos aquí. Si avanzamos, y ahora sí nos quedamos en este caso, ¿qué pasa si por un instante digo no tengo C? Si no tengo C, guarda que me puede estar girando esta chapa S2 en O2, el polo O2. Y si eso ocurre, porque este vínculo simple que tenía acá era eficiente para evitar el giro alrededor de esta articulación relativa, que acá la hemos llamado O2. Si este vínculo desapareció, acá me gira. Y si acá me gira, obviamente al girar este punto también se cae y acá se me podría desplazar girando en O3. Eso es si me falta C. Otra posibilidad es ¿qué pasa si me falta D? Esta triple restricción me fijó la chapa S1. Este apoyo C me fijó la chapa S2, una vez que ya esta chapa estaba tomada en la articulación relativa. Entonces, si me falta D, lo que me puede estar ocurriendo en este caso es el desplazamiento que tendríamos posible, que sería el giro de la chapa S3 alrededor del punto O3. Gente, ahí hago un paréntesis, les pido retorno si lo están entendiendo, porque esto de estar viendo los desplazamientos, porque la presentación la van a poder mirar las veces que quieran, el video escucharlo, pero el tema es que entiendan y ustedes lo estén comprendiendo. Están viéndolo cuando yo les digo gira alrededor de tal punto, estos son los desplazamientos posibles, si saco este apoyo, este sería el desplazamiento posible. Sí, profe, se puede ver bien. Bien. Esto, profe, disculpe, sería como un repaso de los vínculos que ya hemos visto. Esto es repaso de los vínculos de lo que has visto. Todo esto que estamos viendo y que estoy tratando de recorrer inclusive hasta despacio, es porque este repaso los va a llevar a ustedes a desarrollar al final el práctico que parte está resuelto en los ejercicios que están en el final de esta presentación, pero es para que entiendan muy bien, internalicen el concepto de desplazamiento para comprender cómo se pueden desplazar las distintas partes de una estructura, porque esto es la base de, una vez que entienden cómo se desplazan las estructuras, les da la base de partida para el tema que sigue, que van a desarrollar la clase que viene, o el viernes que viene, que es el tema de trabajos virtuales, que es una otra metodología para calcular reacciones o calcular esfuerzos internos que tenemos en la estructura
cuando liberamos un grado de libertad. Entonces, si ustedes no entienden o les cuesta asimilar el concepto de desplazamiento y no lo visualizan, es muy difícil que después puedan generar el mecanismo de desplazamiento y a partir de allí calcular los distintos esfuerzos que van a calcular a través de trabajos virtuales. Entonces, en lo conceptual, hasta puede parecer lento lo que les estoy diciendo, este repaso, pero es importante que empiecen a sentir qué está pasando con la estructura y cómo se deforma esa estructura. O cómo se desplaza, perdón, el concepto de deformación es un concepto que no vemos este año en la materia porque no vemos todavía materialidad. El concepto de deformación lo van a empezar a ver en algunos meses más con estabilidad 2 y demás, cuando metan madera, metan hierro, o metan hormigón y demás, y sepan cómo se comportan cada uno de esos materiales. Por ahora, de deformaciones no hablamos y nos mantenemos en el concepto de estructura rígida, en el concepto de desplazamiento posible si liberamos alguno de los grados de libertad. Perfecto. Excelente. Ahora, ya creo que empieza a ser uno de los últimos conceptos que repasamos, es el concepto de bielas, o qué son estos elementos. Recién, cuando vimos cualquiera de las estructuras, estas dos chapas que teníamos vinculadas entre sí, dijimos que estaban unidas a través de una articulación, un punto en el cual una chapa podía girar, y si quieren pongan un perno ahí, a partir del cual una chapa puede girar respecto de la otra. Otra forma de vincular esas dos componentes estructurales, esa chapa S1 y esa chapa S2, es hacerlo a través de dos bielas. ¿Qué es una biela? Una biela es lo que tenemos en los reticulados, es un elemento estructural de longitud importante versus una sección transversal insignificante, pero rígido como elemento estructural, y que en su vinculación al resto de los componentes los hace a través de articulaciones. O sea, en este punto M hay una articulación, en este punto N hay una articulación. Y este es un elemento rígido indeformable MN, que es una biela. Esto que tengo acá, QR, mismo concepto. Otro elemento estructural, indeformable, rígido, que me está sirviendo para vincular una chapa con otra. Entonces, ¿cuál es el punto de articulación relativo que hay entre estas dos chapas? Lo que antes, cuando recién vimos este punto, yo les dije, perdón, vimos este punto, esta chapa S2 estaba articulada, la chapa 2 respecto de la 1 en este punto. Acá, ¿cuál es esa articulación relativa? Es el punto donde se terminan encontrando las rectas de acción de MN y de QR. Entonces ustedes las prolongan, acá lo ven punteado, y donde se cortaron encuentran un punto. Ese punto hace las veces de articulación relativa. Y si una chapa pudiera girar respecto de la otra, lo estaría haciendo respecto de este punto A1,2. Ese es el concepto de cómo materializar o cómo descubrir, cuando la vinculación se hace a través de biela, de dónde está la articulación relativa. Y por un instante, y enseguida lo vamos a ver en ejemplo, ¿qué pasa cuando estas bielas son paralelas? Si estas bielas fueran paralelas, M y N y QR, ustedes conceptualícenlo, imagínenlo, esto, ¿a dónde se van a encontrar si son paralelas? En el infinito. Entonces, esta articulación relativa la tendríamos que ir a buscar al infinito. Eso es conceptualmente. Sigamos, y ahora por fin les doy las buenas tardes. Vamos a empezar el tema de la tarde, desplazamientos virtuales, que ya nos queda poco, pero que para empezarlo necesitábamos de todo ese repaso que recorrimos. ¿Qué es un desplazamiento virtual? Es un desplazamiento infinitésimo. Esto es todo conceptualizándolo, gente. Nosotros
vamos a pensar qué pasa con las estructuras cuando nos falta un vínculo, pero le vamos a provocar un desplazamiento infinitésimo, de dimensiones minúsculas, muy pequeño, pero que nosotros, a los fines didácticos, obviamente les estamos mostrando que la chapa S pasa a la posición S', habiendo girado en el polo O, y he magnificado este desplazamiento. En realidad, en las estructuras, lo que esperamos con esos desplazamientos virtuales y desplazamientos con los cuales ustedes después van a calcular y vamos a determinar, en este práctico van a hacer gráficos de desplazamiento y después en línea de influencia van a partir de eso calcular valores de reacciones o de esfuerzos internos y demás, o tengan el concepto de que son desplazamientos de dimensiones minúsculas, desplazamientos infinitesimos. En este caso, como les decía, primer chapa, y que lo venimos diciendo, si le pongo un apoyo doble, lo que estoy restringiendo es el desplazamiento en dos sentidos, horizontal y vertical, girando en el polo O, la chapa S pasa a la posición S'. Y este sería el giro relativo y ese es el desplazamiento infinitésimo. En este otro caso, otro ejemplo, en donde si el apoyo que estoy incorporando en A es un apoyo simple, dijimos, en este caso solo me restringe desplazamientos en sentido vertical, se me pueden dar dos desplazamientos posibles, o lo puedo descomponer, si quieren, en dos desplazamientos posibles. Esa chapa S, en un primer instante, puedo considerar que giró en A, pasando de S a S', y en un segundo instante la empujamos, si quieren, y la hicimos correr en estos rodillitos hasta llevarla el punto A a la posición A', y como ya había girado, o lo habíamos asimilado que había girado, pasó a la S segunda. En realidad, lo que pasó con esta estructura es que pasó de S a S segunda, y nosotros, en nuestro análisis conceptual, lo descompusimos en un doble desplazamiento, en un giro y en un desplazamiento horizontal. Eso, ahí está incorporado el concepto de desplazamiento virtual, pero por favor no pierdan de vista que son las mismas estructuras rígidas que venimos viendo, a las cuales les estamos liberando un grado de libertad. Y obviamente lo que tenemos que descubrir es cuál es la mecánica de deformación que experimenta esa estructura. Y acá incorporamos en esto, para analizar qué pasa con las estructuras, un concepto que es ubicar los polos. Esto es el más fácil, lo acabamos de analizar acá. ¿Qué pasaba con esta chapa? Si tenía este apoyo doble acá, lo que podía girar era en O. Bueno, si volvemos a tener esa chapa, lo que puede pasar, único movimiento posible que puede tener, es el giro en O. Entonces, el polo, cuando nosotros tenemos una restricción doble, esto es un apoyo doble, acá el polo me coincide con el apoyo, con A. Entonces, A coincide con el polo de esta estructura. ¿Qué pasa cuando volvemos a tener esa misma chapa, pero ahora, en vez de ser un apoyo doble, como en este caso, tengo dos apoyos simples? ¿Cómo descubro respecto a qué punto puede girar? Un poco ya lo habíamos estado presentando antes. ¿Qué hacía? Prolongaba la normal al apoyo simple, esa recta de acción, y la normal al apoyo simple B. Donde se me cortaron esas dos normales, ese punto, que acá está referenciado con el punto O, es el punto respecto del cual puede girar. Esto les pido lo vean en su conjunto, y fíjense que el desplazamiento posible, que no está restringido por la existencia de este apoyo A y este apoyo B, es el posible giro que puede haber respecto de O. Y, ¿qué pasa cuando tengo dos chapas? En este caso, cuando tengo dos chapas, acabamos de ver esta primer chapa, con este apoyo doble, el polo O de esta primer chapa me coincide
con el apoyo A, que sería el O1. Esto es equivalente absolutamente a esto que acabamos de ver en este ejemplo que vimos acá. Ahora, ¿qué puede pasar con esta chapa respecto de esta otra? Puede haber un giro respecto de A1, 2. Entonces, ¿cómo se encuentra el polo de esta segunda chapa? 1, el polo de la primer chapa con la articulación relativa y me da una recta de acción, que la prolongo. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar la vertical que pasa por el otro apoyo simple. Entonces, donde se me corta la unión de O1 con A1, 2, y esta vertical me da este punto. Este punto es el polo de esta chapa S2. O sea, en este conjunto, con esto, que fíjense, eran 2 chapas, tenía 4 grados de libertad en el plano, y solamente acá tengo 3 grados de libertad restringido, ¿qué puede estar pasando? Va a girar en O1, esta chapa S2 se va a estar desplazando horizontalmente, caminando en estos rodillitos que están acá, en B, y respecto de qué punto va a estar girando. Va a estar girando respecto a esta segunda chapa, respecto de este polo O2. Y esa es la forma, y esto, por favor, traten de seguirlo y de comprenderlo, de que tienen que alinear O1 con la articulación relativa y encontrar el polo 2. Ahí te dejo, o adelante, contame cuál es la duda. Sí, quería preguntarle si podía repetir un poco más o menos la explicación de ese ejemplo a la derecha que acaba de terminar de explicar. No me quedó muy claro. Te lo repito y de aquí en más vas a ver que vamos a insistir en cada uno de estos ejemplos que siguen y se desarrollan adelante en esta misma mecánica. Lo que me acabas de pedir que repita, lo vamos a seguir repitiendo y mucho, y es muy importante que lo entiendas como mecánica de análisis. Por un lado, creo que fue fácil entender que este era el polo cuando era una sola chapa, si era un apoyo simple, este era el polo cuando era una sola chapa donde se me cortaban. Ahora, acá, si analizo ese uno solo, obviamente volvimos al caso anterior y este es el polo 1. Esto, articulación relativa entre una chapa y otra, no hay duda, esto creo que se entiende. Ahora, ¿cómo se encuentra el polo de la segunda chapa? ¿Respecto de qué punto gira la segunda chapa? Bueno, la mecánica de análisis, de identificar dónde está en el plano ese punto, es unir recta que une el polo de la primera con la articulación relativa, me da esta recta. Y por otro lado, donde tengo el apoyo móvil, normal al punto donde se desplazaría este apoyo móvil, normal a eso, vos tirás otra recta de acción. Donde se te cortaron las 2 rectas de acción, te da un punto. Ese punto es el famoso polo de la chapa S2. Ese es el famoso punto que estamos buscando. Si esto ahora lo analizás como mecánica de desplazamiento, ¿qué le puede pasar a este conjunto de estas 2 chapas que tiene este apoyo doble y este apoyo simple? Que esta segunda chapa gire respecto de O2. ¿Cuándo va a ocurrir? Y cuando ponele peso acá arriba en forma vertical y demás, esa estructura va a tender a abrirse. Nada le restringe el desplazamiento en sentido horizontal, porque esto solo restringe en sentido vertical. Entonces esto va a caminar en estos rodillitos. Cuando vaya caminando en estos rodillitos va a estar girando esta chapa S2 en su conjunto, porque este punto A1, 2 va a empezar a bajar, va a estar girando respecto de qué punto, respecto de este polo. Ese es el punto de giro respecto del cual va a estar girando la chapa S2. O sea, con esto te afirmo que los polos no necesariamente son materiales. Los polos materiales es que caigan en un mismo punto de la estructura. Mirá, en este caso, vuelvo al ejemplo fácil, el simple. Acá es un punto material, es de la estructura. Acá, estas 2 rectas de acción se cortaron en un punto material. Pero ¿qué hubiera pasado si este B, en vez de estar acá, te lo hubiera puesto acá inclinado y mirando para allá? Capaz que esto se terminaban cortando afuera. Eso hubiera sido un concepto de punto, de polo inmaterial.
Acá, claramente, el polo 1 es un punto material o parte de esta estructura o chapa S1, y mientras que el polo O2 es un punto inmaterial, que está fuera de esta chapa S2. Espero que lo hayas entendido, y si no, tranquilo que en lo que seguimos, a la fuerza lo vamos a tener que ir repasando o lo volvemos para atrás. Bien, profe, no, sí, me quedó claro. Muchas gracias. Excelente. Mira, acá la empezamos a complicar un poco porque así somos en esta materia, no nos quedamos con las fáciles. Acá volvemos a tener dos chapas, la chapa S1 y la chapa S2. Ahora, estas chapas ya no están articuladas entre sí como estaban en este caso en la articulación A1-2, sino que están vinculadas entre sí por estas dos bielas, que es lo que vimos recién en el concepto de biela. Bielas que concurren en su prolongación de recta de acción, y dijimos, esta es la articulación A1-2. Entonces, ¿dónde va a estar el polo O2? Con el mismo razonamiento que hicimos acá, que alineamos O1 con A1-2, acá estamos haciendo lo siguiente. O1, fíjense que me voy con esta línea punteada a buscar el A1-2. Entonces, entre 1 me voy a buscar el A1-2. Ese A1-2 que fue la prolongación de la recta de las bielas. Entonces, a partir de allí, normal AB, trazo la normal AB, y donde se cortó la normal en B con esta recta punteada que me une O1 con A1-2, encontré el polo 2. Entonces, para este conjunto de estas dos chapas, S1, S2, vinculadas entre sí a partir de estas dos bielas inclinadas, el polo de la primera chapa, no hay duda, creo que ni se los dije, era O1, es fácil, y el polo 2 lo encuentro con la mecánica que les expliqué. Vamos a un caso más complejo, y nos empezamos a acercar a lo que ya van a desarrollar en el práctico ustedes. Ya es casi que están pasando del asiento del acompañante a, ya en cualquier momento les dejo el volante y ustedes solo van a chocar el auto. Miren esta, chapa S1, chapa S2, vinculadas entre sí por estas dos bielas paralelas. Estas dos bielas paralelas, fíjense que acá se prolongan con estos punteados, con rectas de acción que se van ¿hacia dónde? Hacia el infinito. Entonces, en ese camino al infinito, ¿dónde va a estar la articulación relativa a 1-2? Es lo que dijimos recién, en el infinito, porque estas dos rectas paralelas se van a encontrar en el infinito. Entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar el polo de la segunda chapa? Vamos acá. Por un lado, repasemos primero, ¿cómo saco el polo de la primera chapa? En este caso era fácil, tenía una doble restricción, este era el punto de respecto al cual giraba la chapa S1 y dijimos este es el polo. Pero acá son dos apoyos simples. Entonces, en estos dos apoyos, fíjense que prolongué la normal y prolongué la normal. Donde se me cortaron esas normales, encontré el polo O1. Este sería el polo respecto del cual puede girar esta primer chapa. Ahora, uniendo este polo 1, ¿con qué? Con el punto donde está la articulación relativa. Entonces, ¿dónde está la articulación relativa? En el infinito. Entonces, con una recta que acá está punteada y que su sentido, su dirección es paralela a las bielas que estaban, se va a buscar la articulación relativa al infinito. Entonces, esta recta punteada es paralela a las bielas. Entonces, acá la dejo trazada, me vengo al apoyo B, trazo una normal, y donde encontré este punto, tengo la articulación de la segunda chapa. Entonces, este es un caso, le diría, más complejo, más interesante, que primer chapa encontré el polo de la primer chapa, de esta forma, prolongando las rectas, y acá, con las bielas paralelas, encontré, al trazar la normal, donde se encontró a la horizontal, a la paralela a las bielas,
encontré al cortarse el punto 2, que es la articulación relativa. Estos polos son muy importantes porque me definen el punto de giro de cada una de estas chapas, que es lo que vamos a estar ahora analizando cuando desarrollamos los ejercicios. Profe, una pregunta. Sí, señor. En la diapositiva anterior, en el polo de la chapa 1 y el polo de la chapa 2, ¿siempre están a la misma altura? ¿Allá bielas? En este caso, no sé si te referís a altura, no sé cuál es el concepto de altura. En este caso, lo que se han puesto son bielas paralelas que son, acá en la presentación, horizontales. Entonces, o parecieran horizontales. Si estas son horizontales, el polo 1 y el polo 2 van a estar sobre esa misma horizontal. Y en ese caso, para este ejemplo particular, van a estar a la misma altura. Pero si yo caprichosamente estas bielas te las pongo paralelas, pero te las pongo inclinadas, o sea que el infinito se lo van a buscar hacia arriba, esta línea punteada tendría que ser paralela a esas bielas inclinadas. Entonces iría a buscar el punto con la misma inclinación, y entonces O1 y O2 no estarían a la misma altura. ¿Me seguís? Sí, se entendió. Perfecto. Vamos ahora, y el último esfuerzo, muchachos, ya dejo de aburrirlos y los entusiasmo a empezar a meternos en ejercicios y en cosas que son más tangibles y que es lo que se van a desafiar en el práctico ustedes al hacerlo, que es un práctico sencillo. Es el concepto vectorial, esto lo traen, no nos profundizamos ni le ponemos tanto empeño al análisis teórico del tema, pero si ustedes recuerdan el concepto que vieron en física, desplazamiento de un punto en el plano, un punto en el plano puede pasar por infinitas posiciones intermedias, que es esta curva sinuosa que se ha hecho acá, que serían uno de los infinitos de las posibles trayectorias que hubiera tenido A para pasar de A a la posición A'. Y cuando ustedes en física estudiaron vector desplazamiento, era un vector con origen en A, con extremo en el punto final que se está estudiando, con dirección que une los dos y con sentido que obviamente va del origen al fin o al punto final de destino de ese punto. Ese era el vector desplazamiento de un punto. Esto ejemplificado en ahora, ya pasando, acá arriba he mostrado conceptos de desplazamiento, y vectorialmente, o en magnitud, era este concepto, acá perdón, esto está expresado para esto. Esto era el vector de desplazamiento de un punto. Ahora, expresado a partir el giro de una chapa, ahora ya no mirado como un punto, sino como una chapa, y estudiando exclusivamente el concepto giro de esa chapa, acá no la estoy desplazando horizontal y verticalmente, sino la estoy solamente girando y con un punto de rotación que sería este punto O, y el giro estaría dado por este vector giro que está acá. Por eso no lo quiero meter en un tema vectorial, y sé que esto ustedes en análisis, en física y demás, alguno que la tenga más fresca me va a poder hasta repasar esto con otro rigor matemático y demás, pero recuerden que el vector giro era un vector perpendicular al plano en el cual estaba girando la chapa. Entonces, si nosotros estamos analizando una chapa en particular que la tenemos sobre el plano XY, ese vector giro sería un vector cuya dirección sería coincidente con el tercer eje o eje Z, si ya empezamos a mirar esto en el espacio. Y en ese caso, la chapa que estamos estudiando, que es esta que tenemos acá en este plano XY, en este análisis que hacemos, la hacemos girar en O, pero manteniéndose en ese giro con un desplazamiento en el plano XY, o sea, pasando de la posición A a la A', y esto analizado vectorialmente, ese vector de desplazamiento
va a ser el producto vectorial del arco AO multiplicado por el vector giro, y me da este vector desplazamiento. Este producto vectorial se puede expresar o representar a partir de los versores I, J, K, que son los versores respectivos en las direcciones X, Y y Z, I, J, K, y en correspondencia con eso, lo que se llena en cada campo son las diferencias de coordenada, X0, XA, que no es otra cosa que el desplazamiento en una dirección horizontal, vertical, el I0, IA, y en esto el giro tita. Esto es la expresión vectorial del giro de una chapa que gira en un polo y cuando pasa de la posición A a la posición A'. Esto, el desarrollo de este producto vectorial que está acá y la resolución de esta matriz no es otra cosa que lo que queda expresado acá, que es el vector desplazamiento a partir de el desplazamiento o la diferencia de coordenadas que tenemos en sentido vertical por el tita, por el giro, este giro que hemos tenido acá, multiplicado por el versor I. Y respecto a la diferencia de coordenadas, respecto en el sentido horizontal, por el mismo giro, por el versor J. Esto no lo complico, lo miramos a este nivel y así también se pide en finales y demás. No es un tema que miramos en rigor ahora para el desarrollo del práctico, pero sí es necesario presentárselo, gente, porque lo muy importante que está acá es estas dos expresiones que tienen al final, que es el psi sub A y el eta sub A, que no es otra cosa que el valor de lo que tienen acá en cada uno de estos términos, que no es otra cosa que lo que tienen acá expresado a partir de estos dos vectores, psi sub A y eta sub A. O sea, que el desplazamiento total que ha tenido del punto A al punto A segunda, con este vector desplazamiento, que este es el que expresamos en este producto vectorial, también se puede expresar a partir de sus componentes, o el valor de sus componentes, porque acá no hay vectores, sino acá es la magnitud de esas componentes, que sería este delta A, que lo he descompuesto en este psi sub A y en este eta A. O sea... Profe, ¿y de dónde sale el A segunda? ¿De dónde sale? Perdóname. El A segunda, no entiendo por qué estoy ubicado ahí. ¿Por qué está ubicado ahí? Porque esto en el giro, el vector desplazamiento pasa de esta posición a esta posición segunda. Acá en realidad a este dibujo, lo que se achicó acá en este dibujo es esta chapa. Esta chapa tendría que venir acá. Este punto es un punto material de esta misma chapa cuando giró en O. ¿Me seguís? Sí. Y eso es lo que... creo que por la pregunta vino por ahí, porque te puede llevar a confusión que vos estás viendo que A lo ves adentro de la chapa acá, y cuando te la muestro girada acá abajo, lo estás viendo por afuera. Claro. ¿Me seguís? Eso también tiene una explicación, y la explicación es que el A, si querés, bajamos algún detalle, en realidad este A pasa en definitiva a la posición A', pero para simplificarlo, como este giro es un giro infinitésimo, en vez de hacerlo por este arco, lo hace por este punto de tangencia. Entonces, por eso, en vez de trabajar con el A', pasa a un punto A segunda. No quiero llevarlo a un punto, ni creo que valga la pena que gastemos energía en la discusión. Estamos hablando de infinitésimo, y por eso esto pasa a ser una simplificación para ver
que cuando gira en un punto, lo que queremos es, al desplazamiento definitivo, vector delta A, lo quiero descomponer en sus dos componentes. El delta A que tengo acá, en el eta A y en el psi sub A. ¿Qué es lo que ahora vamos a empezar a analizar en el desarrollo del práctico? Ahora sí. Vamos a las dos chapas. Tenemos estas dos chapas, S1 y S2. Esto es lo que van a desarrollar en el práctico. Este sería, si quieren, un primer ejercicio, del cual ustedes en realidad lo que nos vamos a concentrar en esto, en buscar los eta sub A, que son los desplazamientos en sentido vertical, pero en este se los presento a nivel teórico para que tengan en cuenta que hay tanto desplazamientos horizontales como verticales. Entonces, volvamos, y es lo mismo que venimos hablando y desarrollando. Dos chapas, chapa S1 y chapa S2, articuladas entre sí en este punto A1, 2. Dos chapas en el plano, 4 grados de libertad. En este caso, lo que se ha presentado es una doble restricción acá y una simple restricción acá. O sea, tengo restringido 3 grados de libertad, me queda un posible desplazamiento no resuelto. Entonces, ¿cuál va a ser ese desplazamiento? Esta chapa, S1, va a poder estar girando. ¿En qué punto? En lo que identificamos como polo O1. ¿Qué es lo que vinimos viendo? Era una chapa, si esto es una articulación relativa, el punto respecto al cual puede girar esta chapa O1 era este punto O1. Antes de meternos a mirar todos estos desplazamientos, puede girar en O1, determinamos el polo. La articulación relativa que hacíamos antes, uníamos el polo con la articulación relativa, trazábamos una recta, que antes la trazamos punteada, pero es esta recta que tenemos acá, y la podemos prolongar lo que queramos. ¿Hasta dónde? Hasta el punto donde, ¿para qué nos ayudaba esta recta que trazábamos? Para buscar dónde se cortaba con la normal que pasaba por el apoyo móvil B. Entonces, O1 unido a 1, 2, recta que al cortarse con esta normal me permitió calcular el polo O2. Entonces, allí, gente, les cuento que tenemos toda la información para poder hacer las gráficas que están a continuación, que es hacer el diagrama de desplazamientos. Esto que tienen acá y que ahora vamos a analizar cómo se hace, es el diagrama de desplazamientos verticales, los eta 1, 2, y esto que tienen acá es el diagrama de desplazamientos horizontales, los psi 1, 2, que no son otra cosa que lo que acabamos de ver recién en todas estas formulitas como las dos componentes del vector de desplazamiento. La componente en sentido vertical, los eta sub 2, y la componente en sentido vertical, psi sub 2. Están graficados acá. ¿Cómo hacemos? Trazamos una línea de referencia horizontal. Línea de referencia que lo que simula sería el plano origen a partir del cual vamos a referenciar los desplazamientos en sentido vertical de cada una de las chapas. Entonces, ahí vamos a empezar a jugar, a generar nosotros, arbitrariamente, caprichosamente, un desplazamiento posible para esta primer chapa S1. ¿Cuál era el desplazamiento posible? Lo acabamos de ver, está insinuado acá con estos tres sectores de arco que se ven acá. Esta chapa S1 habíamos dicho que podía girar en O1, porque justamente le falta el tercer vínculo para dejarlo restringido. Entonces, si esto puede girar, nosotros, esta chapa que la teníamos inicialmente horizontal, referenciada acá, acostada, porque yo les dije, a partir de ahí vamos a marcar los desplazamientos, en forma rígida la
tomamos y generamos una rotación relativa, que es esta rotación θ1 que expreso acá. Entonces, cuando ven que acá tiene un θ1, esa es una rotación infinitésima de cualquier valor, de cualquier ángulo, 5, 10, el grado que quieran ponerle, pero es una rotación infinitésima, una rotación pequeña. Entonces, esta chapa como conjunto rígido me gira ¿en qué punto? Respecto del polo 1. ¿Y cuáles son sus desplazamientos verticales, los θ1? Van a quedar referenciados por la distancia que hay entre esta línea origen horizontal que tenía y el encuentro con esa recta inclinada que la hice girar en O'1. ¿Qué es el O'1? La proyección vertical que tengo del polo 1. O sea, donde tenía 1, acá abajo tengo O1, y entonces, ¿qué me está mostrando? Que todos los puntos que están bajo una misma vertical, bajo una misma vertical de esta chapa S1, se desplazan verticalmente, ¿qué magnitud? La que tienen acá referenciada. Entonces, si ustedes tienen acá este punto de esta chapa, ¿qué desplazamiento va a tener? Me vengo vertical, me vengo en vertical acá y encuentro y mido, ese es el desplazamiento vertical que va a tener. Si camino sobre una misma vertical de esta misma chapa, S1, y agarro este mismo punto que está sobre la misma vertical, ¿qué desplazamiento va a tener? Vengo abajo, mido el mismo desplazamiento vertical. O sea, por esto, lo que les digo es, aquellos puntos que estén bajo una misma vertical, en el diagrama de desplazamiento, van a tener la misma magnitud de desplazamiento vertical. Entonces, fíjense que en correspondencia con la chapa S1, rayados en sentido vertical, tienen los desplazamientos verticales virtuales que estamos teniendo para esta chapa S1. Ahora, guarda acá, estas chapas están vinculadas entre S1 y S2 en una articulación relativa. Este punto es común a las dos chapas. Entonces, ¿cuál va a ser? Y fíjense que está graficado acá. ¿Cuál es el θ1,2, el desplazamiento vertical que tienen acá? En magnitud, lo tienen acá, dado por esta distancia que hay entre la línea horizontal de la que partieron y la nueva posición que tienen de esta recta inclinada que ustedes pusieron arbitrariamente en un ángulo θ1. Ese de punto, como es común a las dos chapas, es el desplazamiento común que tiene este punto que vincula a la chapa A1 con la chapa 2. Ahora, ¿de qué nos sirve este punto que tengo acá? Este punto es respecto del cual se produce el quiebre. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que la chapa S2, cuando estudiamos antes y tanto esfuerzo le pusimos en calcular cuál era el polo 2, y que acabamos de decir que lo sacábamos como la prolongación de esta recta que pasaba por la articulación con respecto a la normal, de donde estaba el apoyo móvil, me daba O2. Bueno, O2 lo traigo proyectado verticalmente. Fíjense, recorremos en vertical. En esta línea de referencia tengo O'2. Entonces, O'2 va a ser el punto respecto del cual va a girar la chapa O2. Entonces, así como dimos un desplazamiento virtual de la chapa O1 que le hicimos girar en O'1, esta chapa S2 va a girar en O'2. Pero como este punto era común a las dos, ya tenemos dos datos de esta chapa S2. Tenemos por un lado el desplazamiento que tendría este punto A'1,2 cuando giramos esta chapa O1, este ángulo θ1, y tenemos este punto que es el polo. Entonces, uniendo este punto que está acá con el polo, nos da esta línea de referencia que nos permite determinar cuáles serían los desplazamientos verticales para cualquier punto de la chapa S2. Y por último, esto que les agrego acá, es este giro
porque esto que tienen acá es el θ2, es la rotación, este ángulo θ, que tiene esta chapa cuando gira respecto del polo 2. Pero este arco que tienen acá es el giro relativo que tiene la chapa S2 respecto de la chapa S1. Es el giro que tendría a partir de la articulación relativa. Gente, acá me paro, les pido que me ayuden, las dudas, por favor, las escucho, porque sé que entendieron el tema de la tarde, después es jugar con distintas alternativas, pero perdiéndose algo acá, los va a mantener confundidos hasta comprenderlo. Profe, ¿Sí? no sé si lo explicó o no sé, pero los momentos tienen que girar de cada chapa, tienen que girar contrarios o arbitrarios, porque uno gira para un lado y el otro para el otro. Cuando vos empezaste a mover esta cadena cinemática que tenemos acá de 2 chapas, empezamos a mover la chapa S1. Imprimimos este desplazamiento de esta chapa S1, cuya referencia es que acá la tenemos horizontal y a partir de eso vamos a medir sus desplazamientos verticales, y la giramos arbitrariamente un ángulo θ1 y pasó de esta posición horizontal que tenía acá a esta posición S'1 que fue inclinada. Al hacer esto lo haces arbitrariamente, con libertad, como vos quieras. Acá yo le imprimí un θ1, o acá está expresado en el gráfico, como un θ1 horizontal horario. Un θ1 horario. Pero si quisiera, podía jugar con esto en el otro sentido, antihorario, y esto se hubiera quebrado todo diferente. O sea, lo que te quiero decir que es arbitrario. Y acá le giramos un S1. Cuando giraste este θ1 horario, ya estás imponiendo cómo se te va a desplazar el resto del conjunto, porque todos los puntos de S1 se mueven acompañando el giro respecto de ese polo O1, ese arco θ1 que es impreso acá. Entonces, este punto A1,2, que es parte de esta chapa S1, se ve arrastrado y su desplazamiento vertical es el que tenés acá. Y como se ve arrastrado, este punto es común a la chapa S1 y a la chapa S2. Entonces, como lo arrastraste hacia abajo, te obliga a que acá este punto se vaya a buscar el polo 2. Entonces, por eso este gira hacia abajo y este gira hacia arriba. Y la rotación relativa, y fíjate como mecanismo de funcionamiento es, esta chapa gira para abajo, esta articulación se gira, se está viniendo para abajo, y este polo, esta chapa gira en sentido inverso para el otro lado con este polo. Y ese es el mecanismo de falla, y entiendo, eso explica lo que me estás preguntando, si necesariamente se tiene que girar una para un lado y una para el otro. Sí, en este caso, como están posicionadas las articulaciones y los polos, para este caso particular, sí se te tiene que parecer este quiebre que se te produce acá, porque acá impusiste este θ1 y eso ya te arrastra a que la rotación relativa de 2 respecto de 1 sea antihoraria y a su vez el giro de 2 sea también antihorario. Con esto, lo que les quiero explicar es que, y si se fijan, lo rayado debajo de este diagrama es, por un lado, en este sector, las proyecciones verticales de lo que serían los desplazamientos de la chapa S1, que son las distancias que hay en sentido vertical entre esta línea de referencia y esta línea que inclinamos primero, este ángulo θ1. Y son todas estas rayitas verticales que están acá. Y lo que está rayado a partir de acá para allá, hacia la derecha, son
los desplazamientos verticales que tiene la chapa S2. O sea, cualquier punto de esta chapa S2, agarremos un punto que esté por acá, este punto lo proyecto en vertical, lo busco, y va a tener esta magnitud de desplazamiento que está acá. Si me vengo acá, donde justo, si quieren, agarremos este punto donde dice θ2, ese punto de esta chapa, S2, ¿qué desplazamiento va a tener? Me vengo en vertical y el desplazamiento en magnitud es este que tenemos acá, que sería este rayadito que tenemos acá. Entonces, este sector del diagrama fue el rayado que correspondía a los desplazamientos verticales de esta chapa, y este sector son los rayados del desplazamiento vertical que tenemos de esta segunda chapa. Todo lo que vamos a hacer en el práctico que ustedes van a desarrollar y todo lo que van a empezar a ejercitar es analizar o determinar los desplazamientos exclusivamente verticales. Pero sepan que hay otro desplazamiento, o que también se puede analizar, el Ψ12, el desplazamiento horizontal. Analicémoslo rápidamente con mismo análisis que recién. Tomo una línea de referencia vertical en este caso, porque a partir de ella vamos a referenciar los desplazamientos horizontales, la componente horizontal de los desplazamientos. Entonces, fíjense, teníamos determinado polo 1, la articulación relativa, y el polo 2. Prolongamos, en este caso en sentido horizontal, los proyectamos, y entonces, donde tenemos O1, el polo 1, en esta referencia vertical o línea de referencia vertical que trazamos, vamos a tener O segunda 1, para no confundirlo con este O' que teníamos acá, el O segunda 1. En correspondencia con el O2, en donde se cortó en esta línea vertical de referencia o diagrama de referencia que estamos haciendo, tenemos el O'2. Y entonces, imprimimos lo mismo que hicimos acá. Acá giramos un θ1. Bueno, acá también giramos ese θ1. Ese θ1, que en magnitud, y si ven y se fijan, acá guarda un ángulo de 90 grados, eso les quiere decir que este θ1 es coincidente con este θ1 que tienen acá. Girando el mismo ángulo θ1, todo lo que tienen girando en este polo, todo esto que tienen graficado y rayado acá, son la magnitud de los desplazamientos horizontales que tendrían para cualquier punto de esta chapa S1. Este punto, que era el punto común de las dos chapas, la magnitud de desplazamiento sería este que tienen acá, que acá lo tienen acotado, es el Ψ12 que tienen acá, que respondería en magnitud a este vector horizontal que tienen acá. Esta dirección, que es la que pusieron arbitrariamente inclinada el ángulo θ1, luego aquí se quiebra, esta chapa, esta segunda chapa, giraría respecto de la primera este ángulo θ1,2, o sea, sería el desplazamiento de la chapa 2 respecto de la 1, y eso, pasando por qué punto, o a qué punto, cómo descubren cuánto vale este θ2,1, y es fácil, unen este punto con el polo, ya les da la dirección, y todo lo que les queda rayado entre la línea de referencia y esta línea inclinada no es otra cosa que los desplazamientos horizontales, o que les permite sacar la magnitud de los desplazamientos horizontales que tendrían para cualquier punto de la chapa S2. Esto que analizamos en sentido vertical, y fíjense que toma una forma diferente que la que teníamos acá, por la ubicación relativa que tienen de polos y de articulaciones, pero conceptualmente es la misma mecánica de construcción de análisis. En un caso acá, y es lo que vamos a hacer durante todo el práctico, calcular desplazamientos verticales, y en este caso sacar la otra componente de los desplazamientos horizontales. ¿Se entendió? ¿Hay duda o avanzamos a desafíos un poquito más complejos? Profe, una pregunta. Señor. Lo que queda, o sea, entre las líneas de referencia que tomamos para, por ejemplo, para el desplazamiento horizontal y el polo 2, lo que está por arriba de esa línea perpendicular serían desplazamientos negativos, o sea, hacia la izquierda.
Yo todavía no te he incorporado, y estuvo bueno que me dijiste negativo, no hemos incorporado el concepto signo. Y el práctico lo vamos a terminar sin hablar de signo. El concepto de signos va a aparecer cuando en el tema siguiente veas línea de influencia, porque eso va a estar relacionado a aquello que quieres calcular. Por ahora, lo que te pido me sigas, comprendas, y es lo que te vamos a pedir en el práctico que muestre, es que vos identificas dónde están los polos y considera esto como lo que es una chapa rígida, y que la haces, y como está liberado el giro de esa chapa rígida respecto de ese polo, la haces girar en ese polo. En este caso, porque elegiste girar este tita 1, la haces girar la tita 1 en sentido horario, la haces girar rígidamente hacia abajo. Y yo acá no te he dicho si estos desplazamientos son positivos o negativos. Eso por ahora no le vamos a poner signo al diagrama. Después, cuando nos metamos a línea de influencia, sí, la semana que viene te van a aparecer signos en estos diagramas. Pero por ahora, yo lo que quiero que entendás que los puntos que están bajo una misma vertical, si vos giraste en sentido horario este tita 1, todos los que están bajo esta misma vertical se terminan desplazando esta misma magnitud. Y en este caso, como esta chapa S2, cuando esto lo giraste, este tita 1, y este punto que era común se quedó rígido acá, y esta segunda chapa tiene que girar respecto de la primera, con este polo relativo que hay entre ellas, este A1, 2, se transforma en un polo relativo, y esta segunda chapa gira respecto de la primera con polo acá, y también esta segunda chapa tiene un polo propio, que es el polo 2, por eso se junta este polo relativo con el polo propio O2, y te da esta línea inclinada. Bueno, tiene un sector que tiene esta segunda chapa, tiene un sector donde los desplazamientos se van hacia abajo, y otro sector donde los desplazamientos acá se van hacia arriba. ¿Por qué digo hacia abajo y hacia arriba? Porque acordate, siempre partimos de la línea de referencia horizontal, que se va a buscar la nueva posición que tiene la chapa. Esta segunda chapa quedó inclinada con este pasando por O2, esta inclinación que tiene acá. Entonces, todos los puntos de esta chapa que están en este sector de chapa, cuando giran, se desplazan desde esta línea horizontal hacia abajo, en magnitud, esta magnitud hacia abajo. Mientras que todo este sector de chapa, todos los puntos que están acá, se desplazan de la línea horizontal hacia arriba. Por ahora no le ponemos signo, y a futuro, cuando veas cada tipo de esfuerzo, porque esto es una herramienta con lo que vas a calcular reacciones, vas a calcular esfuerzos internos, le vas a poner el signo según lo que estés calculando. Por ahora, tenés el concepto de que te tenés que mover entre la línea de referencia y la nueva posición que tiene cada chapa, o sea, entre la horizontal y para la chapa S1 esta línea inclinada, y para la chapa S2 entre la horizontal y esta línea inclinada que la determinaste como te expliqué. Y que en la rotación relativa de una chapa 1, de la chapa 2 respecto de la 1, es esta rotación que tenés acá. Espero haber explicado lo que me preguntaba, si no, repetime. Sí, profe, claro, a eso era como lo que me refería, que lo que usted dijo, por ejemplo, que en los segmentos verticales, por ejemplo, a partir del punto O'2 para la derecha, se estarían desplazando para arriba y a la izquierda. Claro. Lo que yo decía era que, o sea, por ejemplo, en el O2 con las dos primas, de ahí para arriba se estarían desplazando a la izquierda y de ahí para abajo a la derecha. Clarísimo, lo tenés claro, y es tal cual lo estás diciendo. Lo que no me animo es a afirmarte, porque vos me dijiste negativo, metiste un signo. No me animo a afirmarte si esta parte es negativa o esta es la negativa. Yo te quiero asociar que esta chapa S2 tuvo un giro relativo respecto de la primera, y que gira en este polo. Lo de los signos lo vas a ver después, pero sí, los desplazamientos de este sector de chapa son hacia abajo, y los desplazamientos de este sector de chapa son hacia arriba.
Bien, profe. Ahí me quedó claro. Gracias. Bien. Y en este caso, si querés que te la sigo complicando, en este caso, cuando giraste acá, que estamos viendo los desplazamientos horizontales, giramos en O1, fíjate, los desplazamientos son hacia la derecha. Acá giramos la chapa S2 respecto de la 1 y vamos hacia acá. Entonces, casi toda la chapa también tiene desplazamientos que son hacia la derecha, menos este triangulito final que está acá arriba, que tiene de la línea horizontal hacia la izquierda. Entonces ahí tendría ese cambio de signo, cuyo signo lo vamos a ver más adelante. Esto es lo más... Señor, escucho. Entonces, en el tramo ese chiquito que hay desde donde empieza la chapa 1 hasta el punto de apoyo A, ¿también se estaría desplazando hacia arriba o es por la pendiente? Vos me estás preguntando entre este M' y O1', este pedacito, claro. Sí, efectivamente, esta chapa S1 tiene un sector de sus puntos, los que están a la izquierda de O'1, que sus desplazamientos son verticales y hacia arriba, este triangulito chiquito que vos me acabás de señalar, y tiene todo otro sector, la mayor superficie, que son desplazamientos verticales que son hacia abajo, que están de la línea de referencia hacia abajo. Así que sí, te afirmo que es correcto lo que decís. Tan buenas, son dudas finitas las que están haciendo, y o sea que por lo menos los que están preguntando lo siguen o lo han entendido bien. Por último, es esto, si entendieron esto, tienen el 90 y algo % entendido, lo demás es gimnasia, es practicar sobre esto mismo. Vamos a ejemplos más complejos. No se asusten, es lo mismo que acabamos de ver. ¿Qué se complejiza en esto acá? La determinación de polos. Acá, déjenme presentarles, es parte ya, inclusive analizándolo, estamos, si quieren, haciendo parte de los ejercicios que van a tener que resolver en el práctico. Volvemos a tener dos chapas, una chapa S1, acá le ha faltado el 1, una chapa S1 y una chapa S2. Que están vinculadas entre sí, no con una articulación relativa como teníamos en este caso, sino que están vinculadas entre sí a través de estos elementos estructurales que llamamos biela. Entonces, o estas chapas alargadas que equivalen a biela. Entonces, busquemos los polos. Esta chapa S1 tiene apoyo simple. Buscamos la prolongación, la proyección de la vertical que pasa por este apoyo simple con la proyección vertical que pasa por este otro apoyo simple B, donde se me cortan estas rectas punteadas, encuentro ese punto o polo O1 y guardo ese dato. Ya encontré un primer dato que recién, en la chapa recién fue tan fácil y que lo tuvimos identificado acá. Acá tuvimos que hacer un esfuercito más porque era un apoyo simple. Pero ya lo tenemos identificado. Lo guardo. Ahora quiero ir a buscar el polo 2. Recién que hicimos, unimos polo 1 con la articulación relativa, caminamos y nos llevamos a la proyección de la vertical donde se encontraba, o donde se cruzaban y encontramos 2. ¿Qué hacemos acá? Tenemos 2 bielas. Ejercicio que ya hicimos. Buscamos la prolongación de las rectas de acción de las bielas. Donde se cruzan la prolongación de esas bielas, tenemos la articulación relativa a 1,2. Este punto, a 1,2, es lo que recién, el ejercicio de recién, era tan fácil verlo, porque lo veíamos materialmente, eran puntos materiales, este punto era común a ambas chapas. Acá, al tener estas bielas relativas, el punto, si quieren, de rotación relativa que tiene la chapa 2 respecto de la 1, es un punto que van a encontrar donde se cruzaron la prolongación de las bielas. Lo tienen acá. Entonces, ¿cuál era lo que hacíamos recién? Uníamos acá O1 con A1,2, a la prolongación encontrábamos 2. Bueno, acá ¿qué hacemos? Unimos O1, buscamos con esta recta punteada
hacia 1, 2, prolongamos indefinidamente. ¿Hasta dónde? Hasta donde se me corta la normal que pasa por el tercer apoyo móvil. Entonces acá busco la normal y donde se me cortó con esta recta de acción encontré O2. Entonces acá tengo los 3 famosos puntos que necesito para hacer mi diagrama, que son O1, A12 y O2. Y a partir de allí ya hago el diagrama. Esto que tenemos acá, y que ahora lo vamos a ver en detalle, es el diagrama de desplazamientos verticales. ¿A qué equivale esto? A este solo diagrama que tengo acá. Acá, en el ejercicio que estamos viendo ahora, no hemos hecho este desplazamiento horizontal, y en todos los ejercicios que ustedes van a hacer en el práctico nos vamos a concentrar en hacer exclusivamente desplazamientos verticales. Entonces, ¿ahora qué hacíamos? Otra vez, recta de acción horizontal, polo de la primer chapa, proyectado sobre esa recta horizontal. Voy a buscar la articulación relativa, A1, 2, me vengo a la línea de referencia, y acá tengo el A'1, 2. Y me vengo al polo 2, bajo la vertical, y tengo O'2. Entonces tengo recta horizontal y los 3 puntos de referencia ya indicados sobre esa recta de referencia. Y a partir de allí, juego, hago el quiebre. ¿Cómo jugué? Otra vez. Se me ocurrió generar un giro horario de la chapa S1, la giro horariamente, un ángulo θ1. Entonces, fíjense cómo esta recta que está acá quebrada ha girado un ángulo θ1 respecto con polo o con punto de giro, el punto que teníamos proyectado de lo que era O1, este O'1. Entonces, esta recta inclinada me permite referenciar todo lo que son los desplazamientos verticales de los puntos de esta chapa. Y fíjense cómo en los límites de esa chapa yo puedo decir que esta distancia que tengo entre M' y M'E, que le han llamado acá, esta distancia vertical sería el desplazamiento vertical que tienen los puntos que están acá bajo esta vertical cuando gira este ángulo θ1 respecto del polo 1. Esto que se va hacia arriba acá, este segmento que está acá, sería cualquiera de los puntos que estén bajo esta vertical cuando gire este ángulo θ1 con centro en O1. Y así, para cualquier punto que esté en este sector de la chapa, los puntos que están referenciados son estos marcados acá. De la misma forma que hicimos recién, ¿qué hicimos? Prolongamos, si recordamos esto, prolongamos esta chapa. ¿Hasta dónde? Hasta acá la prolongamos indefinidamente, pero ¿cuál punto nos importaba buscar? ¿Dónde estaba la articulación relativa? Bueno, vamos ahora. ¿Dónde está la articulación relativa? Entonces, esta recta de acción se va a buscar a la proyección donde está la articulación relativa. Y entonces me da este punto. ¿Qué sería este punto? Este punto sería el desplazamiento que hubiera tenido un punto teórico de la chapa S1, de ese punto común que tendría la chapa S1 con la S2, que en este caso se da por una vinculación a través de las bielas. Entonces, esto me da esta magnitud. Y esta segunda chapa, respecto de qué punto gira, recién lo vimos. Teníamos este eta 1, 2, que era el eta 1, 2 que tenía acá, y ¿qué fuimos a buscar? Este punto con el O2, con este giro relativo de la chapa S2 respecto de la 1. Entonces acá, otra vez, me vengo acá, que tengo esta magnitud, ¿y qué me voy a buscar? El punto donde tenemos el polo 2. Entonces me da esta segunda recta que tengo acá inclinada, que sería la recta de referencia que me va a permitir calcular los desplazamientos de la chapa S2. Con polo en O'2, que en este caso es un polo inmaterial, no está dentro de la chapa, ese es el punto de referencia O'2 respecto al cual giran los desplazamientos verticales y cuyas
magnitudes de desplazamiento son las que están rayadas acá en proyección vertical de cada punto de la chapa. Entonces, en este caso tenemos una chapa S1 que tiene, si quieren, para aquel que metió signos por un momento, desplazamientos que en un sentido se van a, un sector de la chapa se van hacia arriba, este sector, y desplazamientos que se van hacia abajo, si quieren con signos diferentes, y en este caso una chapa S2 que en todos los puntos van a tener desplazamientos de un mismo signo, porque el polo lo tienen por afuera y todo se ha desplazado en sentido vertical de la línea de referencia para abajo. Esto se puede complejizar un poco más si se van a buscar cómo serían los desplazamientos de estas bielas. No me importa complicarlos, ni confundirlos, ni pedirles ahora cuáles serían, pero esto que se empiezan a mostrar acá, este O3 y serían, es por si ustedes quisieran calcular cuáles serían los desplazamientos respecto de las bielas. Un tema que no... Sí, señor, te escucho. Una pregunta. En la parte de la chapa de la izquierda, a la derecha de la articulación 1-3, en el gráfico como que no se ve esa parte. Si va a subir, bajar, ¿dónde estaría todo eso? Es cierto, no está rayada. Vos lo que me estás diciendo... Esa parte, sí, a la derecha. Lo que está graficado acá y que está rayado es todo esto. Con todo este triángulo que tenés acá, están graficados lo que son los desplazamientos para este sector de chapa, o sea, de O1 hacia la izquierda. Y acá está graficado, con esto que está rayado, de O1 hasta donde está la articulación relativa, entre A1 y 3. Y no se ha puesto en el gráfico, porque este gráfico se hizo para justamente mostrar desplazamientos también de las bielas, no se ha puesto este sector de chapa, que serían los desplazamientos que tenés en este pedazo de chapa. Si a vos se te está pidiendo desplazamiento de algún punto, y después lo vas a tener que calcular cuando veas líneas de influencia, desplazamiento de este sector de chapa que estaría acá, que entiendo es el que me estás preguntando, es correcto lo que me estás diciendo. Sí. No están graficados, no están referenciados en sentido vertical, acá le falta rayarlo, y sería lo que va rayado entre esta línea horizontal y esta línea que venía acá inclinada, maciza, y sigue después acá punteada. O sea, acá, bien, si vos esto lo rayaste, terminaría dando el desplazamiento que tiene este sector de chapa que no está rayado. Así que está buena la pregunta que hiciste. Profe, O sea entonces que el en el punto- práctico lo tendrás que rellenar. Perdón. No entendí, Sí. repítanlo uno. No, que si tuviéramos este caso en el práctico, nosotros tendríamos que rellenarlo hasta donde termina la chapa. Si lo que te pide el práctico, que entiendo y que tenés un caso así, es marcar los desplazamientos de cada chapa, tendrías que hacer lo que vos estabas diciendo. Bien. Porque no te están pidiendo, y en el práctico no se pide, marcar los desplazamientos de las bielas. Acá, como el tema, esto está sacado del libro de Llano, es una copia y pegado del libro de Llano. Este gráfico también pretendía mostrar y seguir explicando lo que son los desplazamientos de las bielas. Mi interés ahora no es meterlos en ese detalle ni confundirlos con ese tema ahora en particular. Hubo una segunda pregunta que no sé si quedó aclarada o seguimos. Sí, yo iba a preguntar, profe, que si el punto donde cambia la pendiente no sería el que está en el diagrama, sino que sería A1-2. Punto donde cambia la pendiente no sería el O sea, diagrama. el punto de quiebre. El punto de quiebre definitivamente es el que vos estás diciendo, es el A1-2. Lo que yo te expliqué es que trazaste esta horizontal, giramos arbitrariamente la primer chapa a 1, este ángulo θ 1, con polo en O1. Y fíjate que la hicimos girar, la prolongué, 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 y llegué acá. ¿A qué punto? Al que está en la vertical con A1-2. Y este punto fue el que me fui a buscar a 2. O sea, que
entiendo por las preguntas que me están haciendo, es que algunos se están confundiendo, que están creyendo que esto se quiebra acá en A1-3. No, esto es si nos ponemos a mirar el desplazamiento de la biela a S3. Pero no se confundan. El quiebre se produce acá, en el que me acaba de preguntar, acá, en A'1'2. En esta vertical, este es el punto que ahora se va a buscar O2. Y fíjense cómo esta línea de referencia que tracé acá me termina dando los desplazamientos, y lo que queda rayado acá son los desplazamientos de la chapa S2. ¿Se aclaró o sigue en duda? Sí, profe, está claro. Gracias. Profe, Sí, perdón, ¿no? lo No, de S3 no es otra chapa. S3 es una biela. S3 la podés entender y conceptualizar con la chapa. Si querés nos metemos en el de pelote, pero S3 es otra chapa. Lo que hay acá entre S1 y S3 es una articulación relativa a 1,3, y entonces por eso acá este punto, este sí es el desplazamiento común a la chapa 1 y a la chapa 3, y este sería el A1,3. Entonces, de todas maneras, para este ejercicio, para el ejercicio que tienen en el práctico, vean a S3 como bielas, porque son herramientas que nos permiten encontrar en su prolongación la articulación relativa entre estas dos chapas. Y no se les pide en el práctico, ni les quiero desarrollar acá para no confundirlo, porque no los quiero meter en ese despelote, el análisis de qué pasa con los desplazamientos de las bielas. Porque inclusive, acá abajo, lo que tienen mostrado, y si quieren métanse a mirarlo con otra tranquilidad, y si quieren en la consulta lo vemos con el rigor que quieran, acá abajo tienen graficado los desplazamientos de la chapa S3 y no lo tienen, ni se menciona qué pasa con los desplazamientos de la chapa S4. Porque todo se empieza a complicar, el espacio es chico y yo quiero tratarlo más limpiamente para que comparen este caso que tenían acá de dos chapas que estaban vinculadas a partir de una articulación entre ellas y qué pasa cuando tienen bielas que las vinculan. Y eso es lo que hemos visto y tienen desarrollado acá, y es lo que se pide en el práctico que ustedes van a hacer. Buenísimo, profe. Profe, Sí, adelante. Escucho, díganme, creo que había alguna duda más o sigo. Sí, yo le iba a preguntar que si las tratamos como bielas, esas dos chapas del medio, ¿no tendría que estar vacía esa zona del gráfico? Lo digo mirando al ejercicio siguiente, que es así. Acá, lo que está referenciado, y fíjate acá, te dice, acá fíjate, te dice la chapa S1, cuyo punto de referencia horizontal era este, pasó a estar, o en este sector te muestra qué pasó con los desplazamientos de la chapa S1, acá. Acá te dice la chapa S2, que en teoría parte de una posición horizontal, te la refiere S'2 y te la refiere acá. Y lo que te muestra acá rayado, y te muestra esto marcado, es que te dice que en este sector te está mostrando los desplazamientos que tendría la chapa S3, la biela, y que inclusive te habla del tita 3. O sea, sin querer nos metimos a desarrollarla. Este pasa a ser el desplazamiento, y si lo rayamos, serían los desplazamientos, este sector te estaría mostrando los desplazamientos que tiene la chapa S3. Fíjate, este, dijimos, era el desplazamiento común que tenía la chapa 1 con la 3, entre la 1,3, y este es el desplazamiento común que tiene la chapa 3 con la 2, el A2,3. Entonces, acá tenés dos puntos de referencia, esta es la recta que los une, y esto que partió de una posición horizontal te da todo esto. Si yo esto te lo rayo acá vertical, entre esta horizontal y esta línea de referencia maciza que está acá, son los desplazamientos de la biela S3. Entonces, si tu pregunta es si tendría que estar vacía, sí, yo te afirmo que sí, si solamente el ejercicio pedido es mirar los desplazamientos de la chapa S1 y S2. Entonces, ahí, junto a las dos preguntas que me hicieron, la tuya, que está muy buena, esta parte tendría que estar
vacía, o por lo menos no lo hubiera puesto en negrita, o en realidad acá también está vacía porque no están rayados de desplazamiento, y sumo la pregunta que me hizo alguno y que me dijo, profe, ¿no tendría que estar también marcado el desplazamiento de este sector de chapa y acá rayado hasta acá? Y entonces yo te digo, mira, tendría que estar rayado hasta acá, hasta este filo, que hubiera sido la proyección vertical de este costado de la chapa S1, entre esta horizontal y esta línea punteada acá, tendría que haber rayado esto, acá todo libre de rayado, y acá ya sí, esto que te muestra el desplazamiento de la chapa S2. Y por último, Profe, señor. profe, en el anterior, la chapa S1 con respecto al polo 1, ¿cómo gira? Porque sobre la chapa está dibujado antihorario, pero después en la línea horizontal es horario, ¿puede ser? No entiendo eso. Y acá tiene una flechita que te dice antihorario y acá tiene un giro horario. Es inconsistente, tenés razón. Lo que pretende esto, y ha mostrado el profe cuando hizo este gráfico y demás, es que el polo respecto al cual puede girar esta chapa es este polo 1, y que tiene un giro, y que por acá le puse esta flechita. Pero vale la pregunta que vos estás haciendo. Si querés ponerlo en rigor, si vos acá, el giro que imprimiste, el θ 1, que es con que empezaste todo el movimiento, acá lo hiciste horario. Entonces, si querés esta flechita, aplicaría para entenderlo que la hubieras hecho horario. Así que, pero te lo aclaro, y se los aclaré también en el ejercicio anterior. Esto es arbitrario. El primer giro que hicimos, acá lo hicimos horario porque me piace, porque también yo te podría haber quebrado esto para arriba y todo este gráfico se hubiera hecho al revés, invertido. Entonces, acá también, si querés, hubiera puesto esta flechita para arriba y este giro θ 1 te lo hubiera dado para arriba, todo se te hubiera invertido. Y los resultados numéricamente hubieran sido los mismos. Y como todavía no estoy metiendo signos y se los dejo para líneas de influencia, es lo mismo. Así Bien, que gracias. vale la pregunta, está bueno. Y esto es más de lo mismo, siguen siendo las dos chapas, no gasto energía, pero les muestro. Dos chapas, en este caso apoyo doble. Esta chapa lo que puede pasar es que me gire respecto de este punto, y lo identificamos rápidamente. Primer chapa, polo 1 es este apoyo que tenemos acá. Están vinculadas entre sí mediante bielas paralelas. ¿A dónde se van a encontrar esas bielas? Al infinito. Entonces, ¿qué hacíamos? Del polo trazábamos en este caso una horizontal. Alguien me preguntó, ¿siempre va a ser horizontal? No, acá porque las bielas están horizontales, pero en forma paralela al sentido de las bielas, a la dirección de las bielas, trazo otra recta que es paralela a esas bielas, en este caso horizontal. Entonces se va esta línea también al infinito. ¿A qué? A buscar ¿qué? El punto donde se encuentran las bielas. Entonces, donde esta recta se corta con la prolongación de la vertical que pasa por el apoyo móvil, tengo el polo 2. Entonces, otra vez, tengo los tres datos que necesito. Polo de la primer chapa, polo de la segunda, y la articulación relativa entre ellas. ¿Dónde está acá? Fuera de la pantalla, en el infinito. Entonces, ¿cómo lo construyo? Fíjense, línea de referencia horizontal, le provoco un giro horario arbitrario de este ángulo infinitésimo, el que quiera. Entonces giro en forma rígida esta chapa, todos los puntos que están bajo una vertical se desplazan. ¿En qué magnitud? En la que están acotadas acá. Y acá sí está prolijo y está entero. La chapa S1 está mostrada todo lo que se desplaza. Este sector de chapa, los que están en 3 puntos y este borde, todos se desplazan hacia abajo, y todos los que están entre este punto, el polo, y el extremo izquierdo, se desplazan hacia arriba.
girando este ángulo θ1 y con magnitudes que se miden en esta vertical. Ahora, ¿cómo trazo el desplazamiento de la chapa S2? ¿Qué habíamos hecho acá? Habíamos vinculado dónde se me encontraba, o dónde estaba la articulación relativa, y ahí se encontraban las dos y giraba respecto de dos. ¿Qué me pasa acá? ¿Dónde se juntan estas chapas? Estas dos rectas de acción las tengo que hacer paralelas porque se me tienen que ir a juntar al infinito, donde se va a estar la proyección vertical de la articulación relativa. Entonces, eso es lo que me está explicando por qué yo, identificado dónde está el polo, tengo acá O', como acá no tengo A'1, 2, o en realidad lo tengo en el infinito, estas dos rectas de acción tienen que ser paralelas. Como yo imprimí un giro θ1 acá, en este caso, θ2 va a coincidir en magnitud, va a tener el mismo giro, y entonces estas dos rectas son paralelas, y lo que me queda es marcar los desplazamientos verticales que tengo de este sector de chapa, que los tengo acá, y los desplazamientos verticales que tengo de este sector de chapa, que son del horizontal para arriba. ¿Se siguió? ¿Se entendió? Cuesta asimilar este golpe que les acabo de dar, es que por qué estas dos rectas son paralelas, pero entiendo que se entiende en el sentido de que tienen que ir a buscar el punto donde está la proyección vertical de la articulación relativa, que está en el infinito. Y estas rectas se van a juntar en el infinito. Y por último, y frutilla del postre, que les prometí que lo íbamos a entender y lo vamos a entender, es el ejemplo complejo, pero no, ya con lo que metimos en la mochila tenemos todo y lo seguimos tranquilo. Esto es una cadena cinemática constituida por 4 chapas, y de las cuales empezamos a identificar. Chapa S1 tiene este apoyo fijo, entonces, ¿cuál es el grado de libertad o la posibilidad de giro que le queda a esta chapa? Es el giro respecto al polo, que en este caso coincide con la articulación relativa. Entonces, para esta primer chapa, ya identifiqué el polo. ¿Qué hacíamos? Cuando son entre dos chapas que se vinculan entre sí, tengo que unir este punto con la articulación relativa. ¿Hasta dónde? Bueno, acá este ejercicio tiene una trampa. Por ahora, dejémoslo acá. Yo ya les voy a volver a explicar por qué este punto está en esta vertical. Este ejercicio es para mostrarle toda la complejidad que tiene este tema. Déjenme la trampa que tiene este ejercicio, que para encontrar este punto tengo que venir resolviendo el ejercicio de la derecha. ¿Por qué? Porque ahora tengo esta segunda chapa, esta cuarta chapa. Cuarta chapa tiene un apoyo doble acá. Mismo concepto. Apoyo doble, tengo el polo en correspondencia con el apoyo. O sea que de la cuarta chapa estoy seguro que O4, el polo de la cuarta chapa, lo tengo acá en C. Uniendo C, donde se me cortaban las bielas paralelas, recta de acción, se me va a buscar O3. ¿Dónde encontraba O3? Donde se me corta la prolongación, donde se me corta la prolongación del apoyo que tengo acá en 3. Entonces acá encuentro O3. ¿Me siguen hasta ahí? Y acá, teniendo O3 y habiendo tenido la prolongación de esta recta, y como lo que vincula estas dos chapas son estas bielas paralelas, uniendo O3 con una recta que acá está punteada, prolongando esta recta,
donde se me cortó con esta recta punteada que traía y que unía O1 con A12, encuentro A12. Entonces ahí tengo identificado lo que sería el polo de la primer chapa, O1,